Imagina por un momento que todo lo que te rodea, todo lo que ves, todo lo que sentís como real, no es exactamente como parece, no porque sea falso, sino porque es solo una versión simplificada, una interpretación que tu mente construye para poder moverse con comodidad dentro del mundo. Antes de seguir, si este tipo de viajes te acompañan, te relajan o te hacen pensar de una manera distinta mientras te vas quedando dormido, te invito a darle like al video y a contar en los comentarios desde qué país estás escuchando. Bienvenido a Conocimiento para Dormir. Durante toda tu vida aprendiste a confiar en tus sentidos. Ves objetos, escuchas sonidos, tocas superficies, y todo eso construye una sensación de estabilidad. Una mesa parece sólida, una pared parece fija, el tiempo parece avanzar de manera constante. Todo da la impresión de ser claro, definido, seguro. Pero hay algo curioso en todo esto. Nunca percibís la realidad directamente, percibís una interpretación. Tu cerebro recibe señales incompletas, fragmentos de información, y a partir de eso construye una imagen coherente, una especie de simulación estable que te permite orientarte, decidir y actuar sin esfuerzo. Ese modelo funciona perfectamente para la vida cotidiana, pero cuando la ciencia empezó a mirar más profundo, cuando empezó a investigar lo que ocurre en las escalas más pequeñas posibles, algo empezó a cambiar. En ese nivel, la realidad no se comporta como esperamos. Las cosas dejan de ser sólidas, dejan de tener posiciones definidas, dejan de seguir reglas intuitivas. Aparece un comportamiento completamente distinto, uno que no encaja con la lógica con la que estamos acostumbrados a entender el mundo. Ese territorio tiene un nombre: física cuántica, y aunque suene complejo, no hace falta entender cada detalle para empezar a sentir lo que propone, porque lo que revela no es solo una serie de fenómenos raros, sino algo mucho más profundo, que la realidad, tal como la conocemos, podría no estar completamente definida hasta que interactuamos con ella, que lo que llamamos real podría ser solo el resultado final de muchas posibilidades que existían antes. Para acercarnos a esta idea, podemos mirar algo simple, un objeto cotidiano. Imagina una taza. A simple vista parece sólida, definida, completamente presente. Pero si pudieras acercarte lo suficiente, si pudieras observar lo que ocurre en su interior, verías que está formada por átomos, y esos átomos a su vez por partículas que no son sólidas en el sentido clásico. No son pequeñas bolitas quietas en un lugar fijo, son algo más difuso, más dinámico, más difícil de imaginar. Son regiones de probabilidad, zonas donde algo puede aparecer. Eso significa que lo que percibís como sólido es, en realidad, un patrón estable dentro de algo mucho más dinámico, una especie de equilibrio que se mantiene en el tiempo, y esto ya cambia la forma en que podemos pensar la realidad, porque si lo que parece firme en realidad está formado por algo que no lo es, entonces la base misma de lo que experimentamos empieza a volverse más flexible, más abierta, menos rígida de lo que imaginábamos. Y esto es solo el comienzo, porque cuando los científicos empezaron a estudiar estas partículas con más detalle, descubrieron algo aún más desconcertante. Descubrieron que su comportamiento cambia dependiendo de cómo las observamos, como si la realidad respondiera a la forma en que interactuamos con ella. Y ahí es donde aparece la primera grieta en la idea de una realidad completamente fija. Una grieta que, si la seguimos explorando, nos lleva a replantear todo lo que creemos entender sobre el universo. Y mientras esa idea se acomoda lentamente, sin necesidad de resolverla, podemos seguir avanzando. Si seguimos profundizando en esta idea, empieza a aparecer algo todavía más interesante. Porque no se trata solo de que la realidad esté hecha de algo diferente a lo que imaginábamos,
sino de que durante mucho tiempo estuvimos interpretándola desde un modelo que parecía perfecto, pero que en el fondo estaba incompleto. Durante siglos, la física clásica describió el universo como un sistema ordenado, predecible, casi mecánico. Si conocías la posición y la velocidad de un objeto, podías calcular con precisión qué iba a ocurrir después. Todo seguía leyes claras, continuas, sin saltos, sin ambigüedad. Esa visión fue tan efectiva que empezó a sentirse definitiva, como si ya hubiéramos entendido la estructura del mundo en su totalidad. Pero lentamente empezaron a aparecer pequeñas inconsistencias, detalles que no encajaban del todo, fenómenos que no podían explicarse con esas reglas. Al principio eran sutiles, casi imperceptibles, pero con el tiempo se volvieron imposibles de ignorar. Uno de los lugares donde esto se hizo evidente fue en el estudio de la luz. La luz parecía tener una naturaleza clara. Se comportaba como una onda, algo continuo que se propagaba en el espacio, como una vibración que se extiende. Eso explicaba muchos fenómenos conocidos, como la interferencia o la difracción. Pero en ciertos experimentos, la luz no encajaba en ese modelo. Se comportaba como si estuviera formada por pequeñas unidades discretas, como si llegara en paquetes, como si, en lugar de ser continua, estuviera compuesta por fragmentos. Dos comportamientos que en principio no podían coexistir, y sin embargo estaban ahí, al mismo tiempo. Esto generó una tensión profunda en la física, porque las teorías existentes no podían explicar ambas cosas a la vez. Era como si la realidad estuviera mostrando dos caras distintas, incompatibles, pero igualmente reales. Entonces apareció una idea nueva, una idea simple en apariencia, pero con consecuencias enormes. La energía no se intercambia de manera continua, sino en pequeñas unidades. ¿Cuántos? Eso significaba que la naturaleza no es completamente suave y continua, sino que tiene una especie de granularidad en su base, como si estuviera formada por pequeños pasos en lugar de una transición perfecta. Al principio, esto parecía solo una solución técnica para que las ecuaciones funcionaran, pero en realidad era una señal de que el universo no funcionaba como creíamos, porque si la energía se intercambia en paquetes, entonces la realidad no es completamente continua. Tiene saltos, tiene límites mínimos, tiene una estructura más profunda que no vemos directamente. Y a partir de ese momento, todo empezó a cambiar. La luz dejó de ser solo una onda y pasó a ser algo más complejo, y algo que puede comportarse como onda o como partícula dependiendo de cómo la observemos. Y esto no quedó solo en la luz. Otras partículas, como los electrones, empezaron a mostrar el mismo comportamiento. A veces se comportaban como objetos localizados, a veces como ondas distribuidas en el espacio. Y esto rompía completamente la intuición, porque en nuestra experiencia cotidiana algo está en un lugar o en otro, no en ambos. Pero en el mundo cuántico, esa lógica deja de ser suficiente. Las partículas no tienen una posición definida hasta que las medimos. Antes de eso, existen como una superposición de posibilidades. Y esto cambia profundamente la pregunta, porque ya no se trata de dónde está algo, sino de qué significa que algo esté. Si una partícula puede estar en múltiples estados al mismo tiempo, por entonces la realidad no es una única configuración fija. Es un conjunto de posibilidades que se van resolviendo en el momento. Y en ese punto aparece una idea clave, que la realidad no es simplemente algo que está ahí esperando ser observado, sino algo que se define en el proceso de observación, no porque la creemos desde cero, sino porque participamos en cómo se concreta. Y esta idea, aunque puede parecer lejana, empieza a sentirse cada vez más cercana cuando la miramos con calma, porque sugiere que lo que damos por firme
estable y definitivo, en realidad está sostenido por algo mucho más flexible, más abierto, más dinámico, como si la realidad no fuera una estructura fija, sino algo que se está formando constantemente. Y mientras esta idea empieza a asentarse, sin necesidad de forzarla, podemos seguir avanzando. Porque lo que viene ahora es el momento exacto en que ese modelo clásico deja de sostenerse por completo. El punto donde la física se ve obligada a cambiar su forma de entender el universo. A medida que avanzaba el estudio de la luz y la energía, los científicos empezaron a encontrarse con un problema que no podían ignorar. No era un pequeño detalle ni una diferencia mínima entre teoría y experimento. Era algo más profundo, una contradicción que señalaba directamente que el modelo que estaban usando no alcanzaba para describir lo que realmente estaba ocurriendo. Todo comenzó con algo aparentemente simple: entender cómo los objetos emiten energía cuando se calientan. Cuando calentas un metal, por ejemplo, empieza a brillar, primero con un tono rojizo, luego más intenso, más claro. Este fenómeno podía medirse con precisión, y durante mucho tiempo se intentó explicarlo usando las leyes conocidas. Pero cuando aplicaban las ecuaciones de la física clásica, aparecía un resultado imposible. Las predicciones indicaban que, a ciertas frecuencias, la cantidad de energía emitida debería crecer sin límite. Es decir, un objeto caliente debería liberar una cantidad infinita de energía en ciertas zonas del espectro, algo que claramente no ocurre en la realidad. Ese problema fue llamado la catástrofe ultravioleta. No porque hubiera una explosión, sino porque representaba un colapso total del modelo teórico. Las matemáticas dejaban de tener sentido, y eso era una señal muy clara de que algo fundamental estaba mal. Durante un tiempo, muchos intentaron ajustar la teoría, corregir pequeños aspectos, a encontrar una forma de evitar ese resultado absurdo sin cambiar demasiado el modelo general. Pero nada funcionaba, hasta que apareció una idea distinta. Max Planck propuso algo que, en ese momento, parecía simplemente una solución técnica. Dijo que la energía no se intercambia de manera continua, como se pensaba, sino en pequeñas unidades discretas. En lugar de poder tomar cualquier valor, la energía solo podía cambiar en ciertos paquetes, cuantos. Esa simple modificación resolvía el problema. Las ecuaciones empezaban a coincidir con los experimentos, la catástrofe desaparecía y todo volvía a encajar. Pero había algo más. Esa idea implicaba que la naturaleza, en su nivel más profundo, no es completamente continua. Tiene una estructura discreta, como si en lugar de una línea suave, estuviera formada por pequeños pasos. Y aunque en ese momento no todos comprendieron la profundidad de lo que eso significaba, esa fue la primera señal clara de que la realidad era distinta de lo que se creía. Unos años más tarde, Albert Einstein tomó esa idea y la llevó aún más lejos. Propuso que la luz misma no solo intercambia energía en cuantos, sino que está compuesta por ellos, que la luz puede comportarse como si estuviera formada por partículas, fotones. Esto explicaba fenómenos que antes no podían entenderse, como el efecto fotoeléctrico, donde la luz puede liberar electrones de un material de una manera que solo tiene sentido si la energía llega en paquetes. Pero al mismo tiempo, esto generaba una nueva contradicción, porque la luz también se comporta como una onda, y una onda y una partícula son conceptos completamente distintos. Una onda está distribuida en el espacio, una partícula está localizada. No deberían ser lo mismo, y sin embargo, la luz parecía ser ambas cosas al mismo tiempo, dependiendo de cómo la observemos, y esta dualidad no era un caso aislado. Empezó a aparecer en otras entidades, como los electrones.
Partículas que se pensaban como puntos definidos empezaron a mostrar comportamientos ondulatorios, como si no estuvieran en un lugar fijo, como si, de alguna manera, estuvieran distribuidas en el espacio. Esto rompía completamente la intuición clásica, porque en nuestra experiencia las cosas están en un lugar o en otro, pero en el mundo cuántico esa idea deja de ser suficiente, y esto nos lleva a una conclusión importante, que la realidad, en su nivel más fundamental, o no está formada por objetos con propiedades definidas en todo momento, sino por algo más flexible, algo que no toma una forma concreta hasta que interactúa. Y en ese punto, la pregunta cambia. Ya no es qué es lo que existe, sino cómo se define lo que existe. Y esa pregunta es la que nos va a guiar en lo que sigue, porque lo que viene a continuación no solo muestra cómo se comporta la realidad, sino que pone en duda la idea misma de que exista de una única manera antes de ser observada. Para acercarnos a esa idea, podemos imaginar un experimento muy simple, casi elemental en su diseño, pero profundamente revelador en sus resultados. Una fuente de luz, una pantalla con dos pequeñas rendijas, y detrás de esa pantalla, una superficie donde se registran los impactos. Nada más. A simple vista, no parece algo especial. Podría ser cualquier experimento básico de laboratorio, pero este montaje, conocido como el experimento de la doble rendija, terminó convirtiéndose en una de las herramientas más importantes para entender cómo funciona la realidad en su nivel más profundo. Si enviamos luz a través de una sola rendija, el resultado es bastante intuitivo. La luz atraviesa la apertura y genera un patrón en la pantalla que refleja su paso. No hay nada extraño en eso. Pero cuando abrimos dos rendijas, algo cambia. En lugar de aparecer dos franjas correspondientes a cada apertura, se forma un patrón de interferencia. Una serie de líneas claras y oscuras que indican que la luz no está comportándose como partículas independientes, sino como una onda que se distribuye y se superpone. Las ondas se refuerzan en algunos puntos y se cancelan en otros, generando ese patrón característico. Hasta ahí, todo encaja con la idea de la luz como onda. Pero el experimento se vuelve realmente interesante cuando cambiamos la forma en que enviamos la luz. En lugar de emitir una corriente continua, enviamos fotones individuales, uno por uno, como si dejáramos pasar una partícula a la vez. Desde una lógica clásica, esperaríamos que cada fotón atraviese una rendija o la otra, y que con el tiempo se formen dos franjas. Pero eso no es lo que ocurre. Incluso enviando un solo fotón a la vez, el patrón que aparece en la pantalla sigue siendo el de interferencia, como si cada fotón no eligiera un único camino, como si, de alguna manera, atravesara ambas rendijas al mismo tiempo, como si explorara todas las posibilidades antes de manifestarse en un punto concreto. Y esto ya es suficiente para cuestionar la intuición. Pero el experimento no termina ahí. Si colocamos un detector para observar por cuál rendija pasa cada fotón, el resultado cambia. El patrón de interferencia desaparece, y en su lugar aparecen dos franjas, como si la luz se comportara ahora como partículas clásicas. Es decir, el simple hecho de observar modifica el resultado, no porque estemos alterando físicamente el sistema de una manera evidente, sino porque estamos introduciendo información, estamos determinando el camino, y al hacerlo, la realidad deja de ser una superposición de posibilidades y pasa a ser un resultado definido. Este fenómeno es uno de los pilares de la física cuántica. Muestra que la realidad no se comporta de manera independiente a la observación, que el acto de medir no es pasivo. Es parte del proceso, y esto abre una pregunta que no es fácil de responder. ¿Qué significa observar? No se trata simplemente de mirar con los ojos, se trata de interactuar, de obtener información,
de establecer una relación con el sistema, y en ese proceso, lo que antes era múltiple se vuelve único. Lo que antes era posible se vuelve real. A esto se lo conoce como el colapso de la función de onda. Pero más allá del nombre, lo importante es la idea, que antes de medir, lo que existe no es una única realidad definida, sino un conjunto de posibilidades, y que es la interacción la que selecciona una de ellas. Esto cambia completamente la forma de pensar el universo, porque rompe con la idea de que las cosas simplemente son de una manera fija, independientemente de todo. En el mundo cuántico, las cosas son en relación, en interacción, en proceso. Y aunque esto pueda parecer abstracto, sus efectos son reales, medibles, repetibles. No es una interpretación filosófica, es una descripción basada en experimentos. Y lo más interesante es que esto no es una excepción, es la base. Todo lo que existe a nivel fundamental sigue estas reglas. Y sin embargo, en nuestra escala, todo parece estable. Los objetos tienen forma, posición, continuidad. La realidad parece firme. Entonces surge una nueva pregunta. ¿Cómo pasamos de ese mundo cuántico, lleno de posibilidades, a este mundo clásico, aparentemente definido? ¿Cómo emerge la estabilidad a partir de la indeterminación? Esa es una de las grandes preguntas abiertas. Y aunque no tenga una respuesta definitiva, lo que sí sabemos es que hay un proceso, un paso, o una transición donde las múltiples posibilidades se reducen a una experiencia concreta. Y en ese punto, la realidad tal como la conocemos comienza a tomar forma. Y mientras esta idea empieza a asentarse, podemos seguir avanzando, porque lo que viene a continuación lleva este fenómeno aún más lejos, hacia un lugar donde no solo la observación influye en la realidad, sino también el momento en que decidimos observar. Si lo que vimos hasta ahora ya resulta difícil de encajar con la intuición, lo que aparece cuando empezamos a incluir el tiempo en la ecuación vuelve todo aún más sutil, casi como si la realidad no solo dependiera de cómo la observamos, sino también de cuándo lo hacemos. En nuestra experiencia cotidiana, el tiempo parece algo muy claro. Sentimos que hay un pasado que ya ocurrió, un presente que estamos viviendo y un futuro que todavía no llegó. Esa estructura es tan natural que no solemos cuestionarla. Todo parece seguir una secuencia ordenada, donde primero sucede una cosa y luego otra. Pero en ciertos experimentos cuánticos, esa secuencia empieza a volverse menos rígida. Podemos imaginar una variante del experimento de la doble rendija. En lugar de decidir desde el principio si vamos a observar por cuál rendija pasa la partícula, dejamos que el sistema avance, y recién después tomamos la decisión de medir o no el camino. Desde una lógica clásica, esto no debería cambiar nada. La partícula ya pasó por una rendija o por la otra. El evento ya ocurrió. La decisión que tomemos después no debería influir en lo que ya sucedió. Pero los resultados muestran algo diferente. Cuando elegimos medir el camino, el comportamiento es el de una partícula. Cuando no lo medimos, aparece el patrón de interferencia, como si hubiera atravesado ambas rendijas. Y lo más llamativo es que esta elección puede hacerse después de que la partícula haya pasado por el sistema. Esto no significa que el pasado cambie en un sentido literal, pero sí sugiere que la forma en que podemos describir ese pasado no está completamente definida hasta que realizamos la medición. Es como si, en lugar de existir una historia única y fija, hubiera múltiples posibles historias, y la medición seleccionara una de ellas. Esta idea rompe con la imagen tradicional del tiempo como una línea rígida. Sugiere que el tiempo podría ser más flexible, más dependiente de las relaciones entre eventos que de una estructura fija e independiente. Y esto nos lleva a otro experimento aún más sutil,
el llamado borrador cuántico. En este caso, no solo podemos observar el camino de la partícula, sino también eliminar la información que obtuvimos. Podemos diseñar el experimento de manera tal que, aunque en algún momento exista información sobre por dónde pasó la partícula, esa información no sea accesible finalmente. Y cuando esa información deja de estar disponible, el patrón de interferencia reaparece, como si lo importante no fuera si alguien miró o no, sino si la información sobre el sistema puede existir o no. Esto cambia el foco de la observación hacia algo más fundamental: la información. ¿Qué puede conocerse? ¿Qué está definido? ¿Qué queda abierto? Y a partir de ahí, la realidad empieza a parecer menos un conjunto de cosas que existen por sí mismas y más una estructura donde lo que ocurre depende de cómo se organiza la información. Esto no significa que el universo sea subjetivo o arbitrario. Sigue habiendo reglas, patrones, consistencias, pero sí sugiere que la realidad no está completamente determinada antes de interactuar con ella, que hay un margen de apertura, un espacio donde múltiples posibilidades coexisten y donde el resultado final depende del tipo de interacción que ocurre. Y mientras esta idea se asienta, sin necesidad de resolverla completamente, podemos empezar a ver un patrón que se repite en todo lo que venimos observando. La realidad no es fija, no es completamente independiente, no está definida de una única manera antes de ser observada. Es algo que se construye en el proceso, algo que se despliega, algo que toma forma en la interacción. Y si seguimos avanzando, vamos a ver cómo los físicos intentaron describir este comportamiento de una manera más formal, a través de una herramienta que no describe lo que es, sino lo que podría ser. Una herramienta que contiene todas las posibilidades al mismo tiempo y que evoluciona hasta el momento en que una de ellas se manifiesta. Para poder describir todo esto de una manera más precisa, los físicos necesitaron desarrollar una herramienta completamente nueva, algo que no intentara fijar una única realidad desde el inicio, sino que pudiera abarcar muchas posibilidades al mismo tiempo. Así aparece la función de onda, una idea central dentro de la física cuántica que permite representar el estado de un sistema no como un valor definido, sino como un conjunto de probabilidades. En lugar de decir, la partícula está en este punto exacto, la función de onda describe una distribución, una especie de mapa donde cada región indica la probabilidad de encontrar la partícula en ese lugar. No es una falta de información, no es que la partícula tenga una posición definida que simplemente no conocemos, sino que antes de medir, esa posición no está determinada en un sentido clásico. Lo que existe es una superposición de estados posibles. Podés imaginarlo como una nube extendida en el espacio, una nube que no tiene bordes rígidos y que no señala un único punto, sino muchas ubicaciones potenciales al mismo tiempo. Esa nube no está quieta, evoluciona, cambia de forma, se despliega siguiendo ciertas reglas muy precisas. Hay una ecuación que describe ese comportamiento, una ecuación que permite calcular cómo se modifican esas probabilidades con el paso del tiempo. Pero hay un momento clave en todo este proceso, un momento donde la descripción cambia de manera abrupta. Ese momento es la medición. Cuando interactuamos con el sistema, cuando obtenemos información sobre él, esa nube de posibilidades deja de representar múltiples estados y pasa a manifestarse en uno solo. De todas las opciones posibles, aparece un único resultado. A este proceso se lo conoce como colapso de la función de onda. Es como si todas las alternativas que estaban presentes se redujeran de golpe a una sola, como si la realidad eligiera un camino entre muchos posibles en el instante de la interacción. Y esto abre una de las preguntas más profundas de toda la física cuántica, una pregunta que hasta hoy no tiene una respuesta única.
¿Qué causa ese colapso? Existen distintas interpretaciones. Algunas sugieren que el colapso es un proceso físico real que ocurre durante la medición. Otras proponen que todas las posibilidades siguen existiendo, pero en diferentes ramas o universos paralelos. También hay enfoques que relacionan este proceso con la información, con la interacción misma, con el hecho de que un sistema deja de estar aislado y pasa a formar parte de algo más grande. Pero más allá de cuál sea la interpretación correcta, hay algo que sí sabemos con certeza. Sabemos que el resultado de una medición es definido y que antes de medir, lo que tenemos es una superposición de posibilidades. Y esto tiene consecuencias profundas, porque implica que la realidad, en su nivel más fundamental, no es completamente determinista. No está completamente fijada desde el inicio. Hay un margen de indeterminación, un espacio donde múltiples resultados son posibles hasta que algo ocurre y uno de ellos se concreta. Esto no significa que todo sea aleatorio o caótico. Las probabilidades siguen reglas, hay patrones, hay estructuras que se repiten, pero sí significa que el futuro no está completamente escrito. Y esto cambia la forma en que podemos pensar el universo. En lugar de un sistema rígido, donde todo está definido desde el comienzo, aparece un sistema dinámico, donde lo posible juega un papel central, donde el presente es el punto donde esas posibilidades se actualizan. Y sin embargo, a gran escala, todo parece estable. Los objetos tienen forma, las leyes parecen constantes, la realidad se percibe como continua. Esto ocurre porque, cuando muchas partículas interactúan, las probabilidades se combinan, se promedian, se estabilizan, dando lugar a la apariencia de un mundo sólido y definido. Pero debajo de esa estabilidad sigue existiendo ese nivel más profundo, ese dominio donde la realidad es abierta, donde las cosas no están completamente determinadas. Y mientras esta idea empieza a asentarse, podemos dar un paso más, porque lo que viene a continuación muestra que estas partículas no solo pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo, sino que también pueden estar conectadas entre sí de una forma que desafía completamente nuestra intuición, como si la separación en el espacio no fuera tan absoluta como creemos. Si lo que vimos hasta ahora ya nos llevó a cuestionar la idea de una realidad fija, lo que aparece cuando observamos cómo se relacionan las partículas entre sí va todavía más lejos, como si la separación misma entre las cosas empezara a desdibujarse. Para acercarnos a esto, podemos imaginar dos partículas que en algún momento interactúan. Durante ese breve encuentro, sus estados se relacionan, se ajustan entre sí, pasan a formar parte de un mismo sistema. Hasta ahí, nada parece especialmente extraño, porque estamos acostumbrados a que los objetos interactúen y luego se separen. Pero en el mundo cuántico, esa separación no es tan simple. Después de interactuar, esas partículas pueden quedar entrelazadas. Eso significa que sus propiedades dejan de ser independientes. No es que cada una tenga sus características por separado, sino que el sistema completo tiene una única descripción, y cada partícula es solo una parte de ese conjunto. Ahora imagina que esas dos partículas se separan, que una se queda cerca y la otra se aleja muchísimo, incluso a distancias enormes. Desde nuestra intuición, esperaríamos que cada una se comporte de manera independiente, que lo que ocurra con una no tenga relación inmediata con la otra. Pero cuando están entrelazadas, ocurre algo distinto. Si medimos una de ellas, el resultado que obtenemos está correlacionado de manera directa con el resultado de la otra, sin importar la distancia que las separe. Es como si, en el momento en que una toma una forma definida, la otra también lo hiciera instantáneamente. Esto no implica que haya una señal viajando entre ellas,
No hay un mensaje que se envíe de un lugar a otro, pero sí hay una conexión que no depende del espacio en la forma en que estamos acostumbrados a entenderlo. Es como si, a un nivel más profundo, esas dos partículas nunca hubieran estado realmente separadas. Y esto fue algo que generó una gran incomodidad incluso entre los propios científicos. Albert Einstein, por ejemplo, no aceptaba esta idea con facilidad. La llamó acción fantasmal a distancia, porque parecía contradecir la idea de que las cosas solo pueden influirse localmente, a través de interacciones directas. Sin embargo, con el tiempo, los experimentos se volvieron cada vez más precisos y los resultados siempre apuntaban en la misma dirección. El entrelazamiento no era una curiosidad teórica, era un fenómeno real, medible, repetible. Y esto nos obliga a replantear algo muy básico, la idea de separación. Porque si dos partículas pueden estar conectadas más allá del espacio, entonces tal vez la forma en que percibimos la distancia, la separación, la individualidad, no refleja completamente la estructura más profunda de la realidad. Tal vez, en un nivel fundamental, el universo no está compuesto por piezas aisladas, sino por una red de relaciones. Una red donde lo importante no son solo las cosas, sino cómo están conectadas. Y esto empieza a encajar con todo lo que vimos antes. La superposición, la función de onda, la importancia de la información. Todo apunta hacia una visión donde la realidad no es un conjunto de objetos fijos, sino un sistema dinámico donde las relaciones juegan un papel central. Y mientras esta idea se va asentando, podemos empezar a dar un paso más, porque si las conexiones son tan fundamentales, si la separación no es tan absoluta como creemos, entonces surge una posibilidad interesante, que lo que percibimos como cosas sean en realidad manifestaciones de algo más amplio, de un sistema más profundo que se expresa de distintas maneras. Y si seguimos avanzando, vamos a ver cómo esta idea nos acerca a una forma distinta de entender el universo, no como un conjunto de objetos separados, sino como una estructura continua donde todo está, de alguna manera, vinculado. Si nos quedamos un momento con esta idea de conexión, algo empieza a volverse cada vez más claro, casi sin necesidad de forzarlo, porque el entrelazamiento no es solo un fenómeno extraño que ocurre en condiciones especiales, sino una señal, una pista de que la forma en que solemos imaginar el universo, como un conjunto de objetos separados que interactúan a través del espacio, podría no ser la descripción más profunda. Tal vez esa separación es solo una apariencia útil, una forma práctica de organizar lo que percibimos, pero no necesariamente la estructura fundamental de la realidad. Cuando dos partículas están entrelazadas, no tiene mucho sentido pensar en ellas como entidades independientes que luego se comunican. Es más preciso entender que forman un único sistema, una sola descripción que se manifiesta en distintos lugares. Lo que llamamos partículas son, en ese sentido, partes de algo más amplio. Es como si estuviéramos observando una misma cosa desde distintos puntos, y esto cambia la forma en que podemos pensar el universo. Porque si lo fundamental no son las partes aisladas, sino el sistema completo, entonces la idea de que la realidad está hecha de piezas separadas empieza a perder fuerza. En su lugar, aparece una visión más integrada, más cercana a una red continua donde todo está relacionado. Y esta idea no queda limitada al mundo microscópico. Empieza a aparecer también en otras áreas de la física, en teorías que intentan describir el universo en su totalidad, donde el espacio mismo podría no ser algo fundamental, sino algo que emerge de relaciones más profundas. Pero no hace falta ir tan lejos todavía. Podemos quedarnos con una imagen simple. Imagina una superficie continua, como una tela. Cada punto está conectado con los demás.
Si moves una parte, el efecto se distribuye, no porque haya objetos separados enviándose señales, sino porque todo forma parte de la misma estructura. El entrelazamiento es, en cierto sentido, una forma de ver esa continuidad en acción. Y esto nos lleva a otra idea que empieza a tomar forma de manera natural. La posibilidad de que la realidad, en su nivel más profundo, no esté hecha de materia en el sentido clásico, sino de información. Porque lo que se mantiene constante en estos fenómenos no son objetos sólidos, sino relaciones, correlaciones, patrones. Y eso es, en esencia, información. No en el sentido cotidiano de datos o mensajes, sino en un sentido más fundamental, como la estructura que define cómo se organizan las posibilidades, cómo se relacionan, cómo evolucionan. Si pensamos el universo desde ese lugar, cambia la perspectiva. Dejamos de verlo como un conjunto de cosas y empezamos a verlo como un sistema donde lo importante es cómo se organiza la información, donde lo que percibimos como materia es una forma estable de esa organización, una especie de resultado, una manifestación. Y esto empieza a conectar con muchas de las ideas que vimos antes. La función de onda como descripción de posibilidades, el colapso como selección de un estado, la observación como interacción que define un resultado. Todo empieza a encajar en una misma dirección, una dirección donde la realidad no es un objeto fijo, sino un proceso que se organiza, que se actualiza, que se manifiesta. Y mientras esta idea se va asentando, lentamente, sin necesidad de resolverla por completo, aparece una pregunta que surge de manera casi inevitable. Si la realidad es un proceso, si está formada por información, por relaciones, por posibilidades, ¿qué lugar ocupamos nosotros dentro de ese proceso? Porque hasta ahora hablamos de partículas, de sistemas, de observación, pero hay algo que todavía no exploramos en profundidad: la experiencia misma de percibir, la conciencia. Y si seguimos avanzando, vamos a empezar a mirar hacia adentro, no como un desvío, sino como una continuación natural del mismo camino. Porque entender la realidad también implica entender desde dónde la estamos observando. Si damos ese paso hacia adentro, sin romper el hilo de lo que venimos recorriendo, empezamos a notar que el observador nunca estuvo realmente separado de todo esto. Siempre estuvo ahí, presente en cada medición, en cada interacción, en cada intento de describir lo que ocurre. Pero ahora podemos mirarlo de frente, no como algo externo al universo, sino como parte del mismo proceso. Porque cuando hablamos de observar, en la vida cotidiana parece algo simple. Abrís los ojos, ves, escuchás un sonido, lo percibís, tocas una superficie, sentís su textura. Todo parece directo, inmediato, casi automático. Pero si lo miramos con más detalle, ese proceso es mucho más complejo. La luz no llega a vos como una imagen completa. Llega como señales, como pequeñas variaciones de energía que impactan en tus ojos. Esas señales se transforman en impulsos eléctricos, viajan a través del sistema nervioso y llegan al cerebro. Y ahí ocurre algo notable. El cerebro no recibe una imagen lista, la construye, toma información fragmentada y arma una escena coherente. Completa lo que falta, organiza lo que llega, estabiliza lo que cambia, genera una experiencia continua a partir de datos discontinuos. Es decir, lo que percibís no es la realidad directa. Es una interpretación, una representación extremadamente eficiente, pero representación al fin. Y esto conecta de manera muy interesante con lo que vimos en la física cuántica, porque en ambos casos aparece la misma idea. La realidad no está completamente definida por sí sola. Se define en la interacción, en el proceso, en la relación. En la física cuántica, una partícula no tiene un estado definido hasta que se mide. En la percepción,
Lo que experimentamos depende de cómo el cerebro procesa la información. En ambos casos, hay una construcción, y esto abre una posibilidad que no busca ser afirmada como absoluta, sino contemplada con calma, que la realidad que experimentamos no es simplemente algo que está ahí afuera de manera independiente, sino algo que emerge en el encuentro entre el mundo y la forma en que lo percibimos. Una especie de punto medio, un espacio donde lo externo y lo interno se encuentran. Y esto no significa que todo sea subjetivo o arbitrario. El mundo tiene estructura, tiene regularidades, tiene leyes que se mantienen, pero nuestra experiencia de ese mundo siempre pasa por un proceso de interpretación. Siempre hay una mediación, siempre hay una construcción, y esto puede cambiar la forma en que sentimos la realidad, porque lo que parecía completamente fijo empieza a mostrarse un poco más flexible. Lo que parecía completamente definido deja lugar a un pequeño margen de apertura, y en ese margen aparece algo interesante: la conciencia, no necesariamente como algo separado del universo, sino como una forma en que el universo se experimenta a sí mismo, una forma en que la información se vuelve experiencia. Y esta idea, a más que una conclusión, puede sentirse como una dirección, una forma de mirar, una manera de integrar lo que vimos hasta ahora. Y mientras esta perspectiva se asienta, suavemente, podemos seguir avanzando, porque todavía queda una pieza más en este recorrido, una pieza que conecta la percepción, el tiempo y la información en una misma estructura, mostrando que tal vez todo lo que experimentamos forma parte de un mismo proceso continuo. Si seguimos avanzando desde esa idea, aparece algo todavía más sutil, casi imperceptible al principio, pero profundamente presente en toda la experiencia: la sensación de continuidad. Sentís que el mundo es estable, que los objetos permanecen, que el tiempo fluye de manera constante, que hay una historia que se desarrolla sin interrupciones. Esa sensación es tan natural que rara vez la cuestionamos. Pero si la observamos con un poco más de atención, empieza a revelar algo interesante. Esa continuidad no está dada de forma directa, no es algo que simplemente recibimos, sino algo que se construye. El cerebro integra información de manera constante, conecta momentos, rellena espacios, suaviza cambios. Es como si estuviera editando una película en tiempo real, generando la ilusión de un flujo continuo. Y esto nos lleva directamente al tiempo, porque el tiempo, tal como lo experimentamos, parece tener una dirección clara. Sentimos que va hacia adelante, que hay un pasado que ya ocurrió y un futuro que todavía no llegó. Pero cuando lo miramos desde la física, especialmente en sus niveles más profundos, esa idea empieza a perder rigidez. En la relatividad, el tiempo no es absoluto. Puede transcurrir a distintas velocidades dependiendo del movimiento o de la gravedad. No hay un único ritmo universal que se aplique a todo por igual. Y en la física cuántica, la situación se vuelve aún más difusa, porque en ciertos experimentos, el orden de los eventos no parece estar completamente definido, como si el tiempo no fuera una línea rígida, sino una estructura más flexible, más dependiente de las relaciones entre los eventos que de una secuencia fija. Y esto abre una posibilidad interesante: que el tiempo no sea algo que fluye por sí mismo, como un río independiente, sino una forma en que organizamos la información, una manera de ordenar los cambios, de darle coherencia a lo que ocurre. Si lo pensamos así, el tiempo deja de ser una entidad externa y pasa a ser parte del proceso, parte de cómo la realidad se despliega. Y esto conecta con algo que venimos viendo desde el principio: la idea de que la realidad podría estar basada en información, porque si lo que percibimos depende de cómo se organiza la información, y si el tiempo es la forma en que esa información se ordena,
entonces ambos están profundamente ligados. La realidad no sería simplemente algo que existe dentro del espacio y el tiempo, sino algo que se manifiesta como una estructura de información que se organiza y se actualiza. Y lo que llamamos presente sería el punto donde esa estructura toma una forma concreta, donde lo posible se vuelve experiencia. Podés sentir esto incluso ahora, en la forma en que estás leyendo o escuchando. No recibís todo de una vez, se va desplegando. Cada palabra aparece en secuencia, cada idea se encadena con la siguiente, y sin embargo lo vivís como algo continuo, como un flujo sin interrupciones. Ese flujo es una construcción, una forma en que la información se organiza para generar una experiencia coherente. Y esto nos lleva a una idea aún más amplia. Si la realidad es un proceso, si el tiempo es una forma de ordenar ese proceso, y si la percepción es la manera en que lo experimentamos, entonces todo lo que conocemos forma parte de una misma dinámica. No hay una separación absoluta entre lo que está afuera y lo que está adentro. Ambos son aspectos de un mismo sistema, y en ese sistema, la información es lo que se transforma, lo que se organiza, lo que se manifiesta. Esto nos acerca a una de las ideas más intrigantes de la física moderna, la posibilidad de que el universo tenga una naturaleza holográfica, que lo que percibimos como volumen o como profundidad, como espacio tridimensional, sea en realidad una proyección de información más fundamental, no en el sentido de que sea una ilusión sin base, sino en el sentido de que es una representación, una forma en que algo más profundo se expresa. Y aunque esta idea todavía está en desarrollo, encaja con muchas de las cosas que venimos viendo. La importancia de la información, la relación entre observador y sistema, la naturaleza no local de ciertos fenómenos. Todo empieza a apuntar en una misma dirección. Una dirección donde la realidad no es simplemente lo que parece a simple vista, pero tampoco es algo completamente inaccesible. Es algo que puede sentirse, intuirse, explorarse, sin necesidad de cerrarlo en una definición rígida. Y mientras esta comprensión se expande suavemente, podemos avanzar hacia el último tramo de este recorrido, no para encontrar una respuesta definitiva, sino para integrar todo lo que vimos y dejar una forma distinta de percibir, más abierta, más tranquila, más profunda. Si dejamos que todo lo recorrido se acomode por un momento, sin intentar ordenar cada idea de forma rígida, empieza a aparecer una imagen más amplia, más suave, como si en lugar de muchas piezas separadas hubiera un único movimiento que se expresa de distintas maneras. La física cuántica, la percepción, el tiempo, la información, todo empieza a sentirse como parte de una misma dinámica, de un mismo proceso que se despliega de forma continua. En ese contexto, hay una forma simple de mirar todo esto, una forma que no busca reemplazar lo anterior, sino integrarlo, y es pensar la realidad no como algo terminado, sino como algo que se está formando constantemente, no como un conjunto de objetos fijos, sino como un flujo, un proceso donde lo posible se convierte en real momento a momento. Porque si volvemos a lo esencial, a lo más profundo que vimos, aparece siempre la misma idea. Antes de que algo se defina, existe como un conjunto de posibilidades. No hay una única forma establecida, hay múltiples opciones que pueden manifestarse. Y en cada interacción, en cada evento, en cada instante, una de esas posibilidades se concreta. Eso es lo que experimentamos como realidad, no algo completamente fijo que ya estaba determinado, sino el resultado de una actualización constante, como si el universo no fuera una estructura estática, sino una especie de proceso que se está ejecutando continuamente. Y esto puede sentirse de una manera muy simple si lo llevamos a la experiencia. Podés notar cómo todo lo que percibís ocurre en el presente.
No accedes directamente al pasado, ni al futuro. Todo se manifiesta ahora, en este instante que se renueva constantemente. Ese ahora no es un punto rígido, es más bien un proceso en movimiento, un instante que se forma y se transforma sin detenerse. Y dentro de ese proceso, todo lo demás aparece. Los objetos, el tiempo, la experiencia, todo surge en ese flujo. Y esto no significa que no haya estructura o reglas. Las hay, y son las que hacen que el universo sea consistente, que las cosas se repitan, que podamos reconocer patrones. Pero dentro de esas reglas hay un margen, una apertura, donde lo posible sigue estando presente, y ese margen es lo que permite que exista el cambio, la novedad, la evolución. Si todo estuviera completamente definido desde el inicio, no habría lugar para nada nuevo. Pero en este universo, lo posible siempre está ahí, como un fondo silencioso del cual emerge lo real. Y esto cambia la forma en que podemos pensar el futuro. Porque en lugar de ser algo que ya existe y simplemente está por llegar, el futuro puede verse como un conjunto de posibilidades que todavía no se definieron. No está completamente escrito. Se va formando. Y ese proceso de formación es continuo. No ocurre de una vez. Ocurre en cada instante. Y en ese sentido, el tiempo deja de ser algo externo que simplemente pasa y se vuelve parte del mismo proceso. La forma en que la realidad se despliega. La manera en que las posibilidades se actualizan. Y mientras esta idea se asienta, sin necesidad de forzarla, la podemos empezar a sentir que no hace falta entender cada detalle para percibir la dirección general. No hace falta resolver cada pregunta para notar que hay algo más amplio, algo que se mueve, algo que cambia, algo que, incluso sin estar completamente definido, sigue siendo profundamente real. Y en ese movimiento constante aparece la experiencia. Aparece este momento, este instante donde todo lo que vimos se integra, no como una respuesta, sino como una forma distinta de mirar. Y mientras esa forma se vuelve más natural, podemos seguir avanzando hacia el cierre, no para concluir, sino para dejar que todo esto se acomode de una manera más tranquila, más silenciosa, más profunda. Y si llegamos hasta acá, sin apurarnos, dejando que cada idea encuentre su lugar sin necesidad de cerrarla del todo, podemos empezar a notar algo diferente, no tanto en lo que entendemos, sino en cómo se siente todo esto cuando se vuelve más simple, más cercano. Porque al final, lo que fuimos recorriendo no apunta a una respuesta única ni a una definición rígida de la realidad. Apunta a una forma de mirarla, a una manera de estar en ella sin necesidad de que todo esté completamente resuelto. Si la realidad es un proceso, si se construye momento a momento, si está formada por posibilidades que se actualizan, entonces no hay un punto fijo al que aferrarse. Hay un movimiento continuo, un despliegue que ocurre sin detenerse, y en ese despliegue aparece algo que tal vez no habíamos considerado al principio. Una cierta calma, porque cuando dejamos de pensar la realidad como algo que tiene que estar completamente definido, cuando dejamos de exigirle una estructura rígida, aparece un espacio distinto, un espacio donde lo abierto no es un problema, sino parte natural de cómo funcionan las cosas. La incertidumbre deja de ser una falta y pasa a ser una característica, un margen, un lugar donde lo posible sigue presente. Y esto no implica que todo sea confuso o inestable. En la superficie, el mundo sigue siendo reconocible, los objetos siguen teniendo forma, la experiencia sigue siendo continua. Hay estabilidad, hay coherencia, hay patrones que se repiten, pero debajo de esa estabilidad hay algo más flexible, más dinámico, más abierto, como si hubiera dos niveles que coexisten, uno donde todo parece definido y otro donde todo sigue siendo posible, y ambos forman parte de la misma realidad.
no están separados, son dos formas de verla. Y en ese punto, o quizás no hace falta elegir una sola. Podemos sostener ambas. Podemos reconocer la estabilidad del mundo cotidiano y al mismo tiempo abrirnos a la idea de que, en su base, ese mundo está en constante formación y eso cambia la forma en que nos relacionamos con la realidad, porque deja de ser algo completamente externo, algo que simplemente está ahí y que tenemos que entender desde afuera, y pasa a ser algo en lo que ya estamos, algo de lo que formamos parte, algo que se expresa también a través de la experiencia. Y esto no tiene que tomarse como una afirmación absoluta, sino como una posibilidad, como una forma de integrar todo lo que vimos sin necesidad de forzarlo en una conclusión. Porque quizás entender la realidad no es llegar a una respuesta final, sino permitir que la pregunta se vuelva más amplia, más profunda, más abierta. Y en esa apertura aparece una forma distinta de estar, más tranquila, más silenciosa, más presente. Y tal vez, en este punto, no hace falta seguir buscando, no hace falta resolver cada detalle. Podés simplemente quedarte con esta sensación, la sensación de que la realidad no es algo completamente rígido, ni completamente cerrado, sino algo que se despliega, algo que se forma, algo que, incluso sin definirse del todo, sigue siendo profundamente real. Y mientras esa sensación se acomoda, lentamente, sin esfuerzo, podés dejar que todo lo demás se afloje, que las ideas se vuelvan más suaves, que el pensamiento se desacelere, que el cuerpo descanse, como si todo este recorrido no fuera algo que hay que retener, sino algo que puede soltarse, quedando solo una impresión leve, o una forma distinta de mirar que no necesita palabras. Y en ese silencio, en ese espacio más amplio, el descanso puede aparecer de manera natural, sin buscarlo, sin forzarlo, simplemente llegando, poco a poco, mientras todo lo demás se va aquietando. Si dejamos que todo lo anterior quede en segundo plano por un momento, como si se disolviera suavemente sin desaparecer del todo, aparece una forma más simple de percibir lo que venimos explorando. No como conceptos separados, sino como una misma sensación que atraviesa todo. La sensación de que la realidad no es algo completamente fijo, sino algo que se está formando. Y desde ese lugar, podemos mirar nuevamente lo que significa existir dentro de este proceso, no como algo abstracto, sino como algo que ya está ocurriendo en cada instante. Porque todo lo que experimentás ahora mismo, a cada sonido, cada sensación en el cuerpo, cada pensamiento que aparece y se va, forma parte de ese mismo movimiento. No hay un corte claro entre lo que es realidad y lo que es experiencia. Ambas cosas suceden juntas, como dos aspectos de lo mismo. Y esto puede empezar a sentirse de una manera muy directa si simplemente prestas atención a lo que está pasando ahora. No hace falta analizarlo, solo notar que todo está en constante cambio. Las sensaciones cambian, los pensamientos cambian, incluso la percepción del tiempo cambia. Nada se mantiene exactamente igual. Y sin embargo, hay una continuidad, una especie de fondo estable que permite que todo ese cambio ocurra. Es como si hubiera un equilibrio entre lo que cambia y lo que permanece, entre lo dinámico y lo estable. Y esa misma idea es la que vimos en la física. Un nivel profundo donde todo es posibilidad, movimiento, apertura, y un nivel más visible donde aparece la forma, la estabilidad, la experiencia definida. Y ambos niveles no están separados, son parte de la misma realidad. Dos formas de verla, dos formas de experimentarla. Y esto puede llevar a una forma distinta de entender lo que significa estar en el mundo. Porque en lugar de sentirnos como algo aislado dentro de una realidad externa, podemos empezar a sentirnos como parte de un proceso más amplio, no como algo separado,
sino como una expresión de ese mismo flujo. Y esto no tiene que convertirse en una idea compleja. Puede quedarse en algo muy simple, como notar que estás acá, que estás respirando, que hay una experiencia ocurriendo, y que esa experiencia no es algo estático, es algo que se despliega, momento a momento, y en ese despliegue no hay necesidad de controlar cada detalle, no hay necesidad de entender todo, porque el proceso ya está ocurriendo, ya está en marcha, y lo único que cambia es la forma en que lo miramos. Podemos verlo como algo rígido, fijo, cerrado, o podemos verlo como algo abierto, dinámico, en movimiento. Y ninguna de las dos miradas es completamente incorrecta, pero una de ellas permite más espacio, más calma, más flexibilidad. Y mientras esa forma de mirar se vuelve más natural, más suave, podemos seguir avanzando, no para agregar más ideas, sino para dejar que todo esto se integre de una manera más profunda, como si, en lugar de sumar información, estuviéramos simplificando, soltando, dejando que lo esencial quede y todo lo demás se disuelva. Y si dejamos que esa sensación continúe, sin intentar retenerla, sin necesidad de explicarla, empieza a aparecer algo aún más simple, como si todo lo que venimos recorriendo se redujera a una experiencia directa, inmediata, sin esfuerzo, porque más allá de las teorías, de los experimentos, de las ideas que intentan describir cómo funciona la realidad, hay algo que ya está ocurriendo, este momento, este instante en el que estás, no como un concepto, sino como una experiencia. Y si lo observas con suavidad, sin analizarlo demasiado, podés notar que ese instante no es fijo, no es algo que se mantiene igual. Está cambiando constantemente, aunque el cambio sea sutil. Las sensaciones aparecen y desaparecen. Los pensamientos vienen y se van. La respiración entra y sale. Todo se mueve. Y sin embargo, hay algo que sostiene ese movimiento. Algo que no necesita definirse para estar presente. Es como un fondo silencioso sobre el cual todo lo demás ocurre. Y esto conecta con todo lo que vimos. Porque si la realidad es un proceso, si está formada por posibilidades que se actualizan, entonces este instante es una de esas actualizaciones. No es algo separado del universo, es parte de ese mismo despliegue, y en ese sentido, no hay una distancia real entre lo que sos y lo que es la realidad. Ambos forman parte del mismo proceso, no como una idea que hay que creer, sino como algo que puede sentirse si lo miras con suficiente calma. Y esto puede traer una sensación distinta, no necesariamente intensa ni espectacular, más bien algo sutil, una especie de alivio, porque no hace falta sostener una explicación completa de todo, no hace falta resolver cada pregunta. La realidad no necesita estar completamente entendida para ser vivida. Y en ese espacio donde dejamos de exigir respuestas definitivas, aparece una forma más tranquila de estar, más abierta, más liviana, como si todo siguiera ocurriendo, pero sin la necesidad de aferrarse a cada detalle. Y en ese dejar ir, en ese aflojar, el cuerpo también empieza a soltar. La respiración se vuelve más lenta, los pensamientos pierden intensidad, la atención se suaviza, y todo el recorrido que hicimos, todas las ideas, empiezan a integrarse sin esfuerzo, como si ya no hiciera falta sostenerlas de manera activa. Quedan como una sensación, como una forma distinta de percibir, y en ese punto ya no es necesario seguir avanzando, porque no hay un lugar al que llegar, no hay una conclusión final que cierre todo, solo este momento, este espacio, esta experiencia que se despliega suavemente, y mientras todo se vuelve más silencioso, más calmo, podés permitir que el descanso aparezca, sin buscarlo, sin forzarlo, simplemente dejando que llegue, como llega todo lo demás.
poco a poco, de manera natural, hasta que las ideas se disuelven por completo y solo queda el silencio. Y en ese silencio que empieza a aparecer, sin necesidad de buscarlo, hay algo interesante que todavía podemos contemplar, pero de una forma mucho más suave, casi como un susurro que acompaña sin interrumpir. Porque incluso cuando todo parece aquietarse, el universo sigue en movimiento, no como algo agitado, sino como un proceso continuo que no se detiene nunca. Las partículas siguen interactuando, las posibilidades siguen desplegándose, la información sigue reorganizándose en cada instante. Y todo eso ocurre sin esfuerzo, sin que haya que intervenir, sin que haya que entenderlo en detalle. Simplemente sucede, y esto puede cambiar la forma en que sentimos la realidad. Porque si todo es un proceso que se despliega por sí mismo, entonces no hay una carga en sostenerlo, no hay una responsabilidad en que todo funcione de cierta manera. El universo no necesita que lo mantengamos. Ya está en marcha, ya está ocurriendo, y nosotros no estamos afuera de eso, estamos dentro. Somos parte de ese mismo movimiento. Y esto no tiene que sentirse como una idea compleja, sino como algo muy simple, como notar que estás respirando sin tener que pensar en cómo hacerlo, que el cuerpo se regula solo, que la vida sigue su curso sin que tengas que controlar cada detalle, y de la misma manera, la realidad se despliega, sin esfuerzo, sin tensión, y esto abre un espacio distinto, un espacio donde no hace falta anticipar lo que viene, donde no hace falta sostener lo que ya pasó, porque todo se está formando en el momento, todo se está actualizando, y en ese proceso hay una especie de ritmo, un flujo natural, como una respiración más grande, algo que se expande y se contrae, que aparece y se disuelve, y dentro de ese ritmo aparece la experiencia, este instante que estás viviendo ahora mismo, no como algo separado, sino como parte de ese mismo flujo. Y mientras esa sensación se vuelve más presente, más clara, podemos notar que no hace falta agregar nada más, no hace falta entender más, no hace falta seguir analizando, porque lo esencial ya está en este momento, en esta experiencia, en este espacio donde todo ocurre sin esfuerzo. Y en ese reconocimiento, la mente puede empezar a aflojar, a soltar la necesidad de seguir buscando, a dejar que las ideas se vuelvan más livianas, más suaves, como si ya no hiciera falta sostenerlas. Y en ese soltar aparece una forma distinta de descanso, no como algo que se alcanza, sino como algo que surge, de manera natural, como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que todo lo demás se aquiete un poco. Y mientras eso sucede, podemos seguir acompañando este proceso, sin apurarlo, sin dirigirlo, simplemente dejándolo desplegarse. Y mientras ese proceso sigue su curso, sin necesidad de intervenir, podés notar algo aún más sutil, casi imperceptible, pero siempre presente, como si debajo de todo lo que cambia hubiera algo que permanece, no como una cosa fija, sino como un fondo tranquilo donde todo ocurre. Las ideas vienen y se van, las sensaciones cambian, el cuerpo se acomoda poco a poco, pero hay una continuidad que no necesita esfuerzo para sostenerse. Es simplemente el espacio donde la experiencia sucede, y en ese espacio no hace falta hacer nada, no hace falta entender más, no hace falta seguir buscando respuestas, porque todo lo que venimos explorando, todas esas ideas sobre la realidad, sobre la física, sobre la percepción, ya no necesitan ser pensadas activamente. Pueden quedarse como una sensación suave, como una intuición que no requiere palabras, como si algo se hubiera acomodado sin que tuvieras que forzarlo. Y en ese estado, la mente empieza a perder rigidez. Los pensamientos se vuelven más lentos, más separados entre sí,
como si hubiera más espacio entre uno y otro. Y en ese espacio aparece el descanso, no como una meta, sino como una consecuencia, como algo que surge cuando todo lo demás deja de tensarse. Y esto tiene algo en común con todo lo que vimos, porque así como la realidad se forma en el proceso, el descanso también aparece en el momento en que dejamos de intentar controlarlo. No es algo que se logra, es algo que se permite, y en esa permisividad el cuerpo encuentra su ritmo. La respiración se vuelve más profunda, más regular. Los músculos se aflojan sin esfuerzo. La atención se suaviza, y todo el sistema empieza a entrar en un estado más calmo, más estable, más silencioso, como si el mismo principio que organiza la realidad, ese flujo constante de actualización, también organizara el descanso, sin que haya que intervenir, sin que haya que dirigirlo, simplemente dejando que ocurra. Y en ese dejar que ocurra, podés notar que no hay nada que sostener, no hay nada que retener. Todo lo que apareció puede irse, todo lo que se pensó puede soltarse, y lo único que queda es este momento, este espacio tranquilo donde todo se vuelve más liviano, más amplio, más silencioso. Y mientras ese silencio se expande, podés permitirte quedarte ahí, sin hacer nada, sin buscar nada, simplemente estando. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, ese estar se transforma en descanso, un descanso profundo, natural, que no necesita explicación, que no necesita esfuerzo, que simplemente aparece, mientras todo lo demás se disuelve en la calma. Y en ese estado donde todo empieza a aquietarse, donde las ideas ya no necesitan sostenerse y la atención se vuelve más suave, todavía podemos contemplar algo más, pero de una forma distinta, sin esfuerzo, a casi como una sensación que aparece por sí sola. Porque si volvemos a todo lo que vimos, a esa idea de que la realidad podría estar formada por información, por relaciones, por patrones que se organizan, empieza a surgir una imagen diferente del universo, una imagen donde lo que percibimos como espacio, como profundidad, como distancia, no es necesariamente lo más fundamental, sino más bien una forma en que algo más profundo se expresa. Algunas teorías modernas sugieren algo muy particular, que la información que describe una región del espacio podría estar contenida en su límite, en su frontera, como si lo que vemos como volumen fuera en realidad una especie de proyección. A esto se lo suele llamar una visión holográfica, no en el sentido de una ilusión vacía, sino en el sentido de una representación, de una forma en que una estructura más profunda se manifiesta en algo que podemos percibir. Y aunque esta idea puede parecer lejana, tiene una lógica que empieza a sentirse familiar si recordamos lo que venimos explorando: la importancia de la información, el papel de la observación, la forma en que las posibilidades se actualizan. Todo apunta hacia una realidad que no está compuesta solo por objetos sólidos, sino por una red de relaciones que se organizan de manera coherente. Y en esa red, lo que vemos como mundo tridimensional podría ser una forma estable de esa organización, una forma que nuestro sistema perceptivo puede interpretar. Y esto no es algo que tengamos que entender completamente. Puede quedarse como una intuición, como una posibilidad que amplía la forma en que miramos las cosas. Porque incluso sin comprender los detalles, podemos notar que la realidad no es tan rígida como parecía al principio. Hay una profundidad, una capa más amplia que no siempre es visible, pero que está presente, y en esa presencia, todo lo que experimentamos adquiere una dimensión distinta, no porque cambie lo que vemos, sino porque cambia la forma en que lo sentimos, como si todo tuviera más espacio, más apertura, más flexibilidad, y mientras esa sensación se vuelve más natural, más integrada, podemos seguir avanzando hacia el cierre, no para resolver todo,
sino para dejar que todo lo que vimos encuentre un lugar más tranquilo, más silencioso, más simple dentro de la experiencia. Y mientras esa idea se asienta, sin necesidad de sostenerla activamente, aparece una forma más simple de integrar todo lo que vimos. O no como una conclusión cerrada, sino como una sensación general, una forma de percibir que ya no depende de entender cada detalle, porque al final, todo este recorrido no cambia lo que la realidad es en sí misma, sino la forma en que nos relacionamos con ella. Si la realidad es un proceso, si está formada por posibilidades, por información que se organiza y se manifiesta, entonces no hay un punto fijo al que aferrarse. Todo está en movimiento, todo se está desplegando constantemente, incluso cuando no lo notamos. Y eso, en lugar de generar incertidumbre, puede abrir un espacio distinto, un espacio donde no hace falta controlar todo, donde no hace falta anticipar cada cosa, donde no hace falta entender completamente lo que está pasando para poder estar en ello. Porque el proceso ya está ocurriendo, la realidad ya se está formando. Y nosotros no estamos separados de eso, formamos parte del mismo flujo. Y esto puede sentirse de una manera muy directa si simplemente notas este momento, sin analizarlo, sin intentar definirlo, solo percibir que está ocurriendo, que hay una experiencia, que hay una presencia y que todo lo demás aparece dentro de ese mismo espacio. Los pensamientos, las sensaciones, el cuerpo, todo surge y se disuelve dentro de esa misma dinámica. Y en ese reconocimiento, algo empieza a aflojarse. La necesidad de sostener, la necesidad de entender, la necesidad de definir. Y cuando eso se afloja, aparece una forma distinta de estar, más liviana, más abierta, más tranquila, como si ya no hiciera falta ajustar nada, como si todo pudiera ser tal como es. Y en ese estado, el descanso no es algo que haya que buscar. Es algo que aparece, naturalmente, como consecuencia de dejar de sostener lo que no es necesario. Y esto no es algo que haya que forzar, no es una técnica, no es un objetivo, es simplemente una posibilidad, algo que puede ocurrir cuando todo lo demás se vuelve un poco más suave. Y mientras eso sucede, podés permitir que todo el recorrido quede atrás, no porque desaparezca, sino porque ya no hace falta pensarlo. Puede quedarse como una sensación, como una impresión leve, como una forma distinta de percibir que no necesita palabras. Y en ese espacio, cada vez más silencioso, más amplio, más calmo, el descanso puede profundizarse, sin esfuerzo, sin dirección, simplemente ocurriendo, poco a poco, hasta que todo se vuelve quietud. Y al llegar a este punto, ya no es necesario seguir sumando ideas, ni abrir nuevas preguntas. Todo lo que fuimos recorriendo puede quedar en segundo plano, como un eco suave que ya no necesita atención directa. Porque si algo se fue revelando a lo largo de este viaje, es que la realidad no necesita ser completamente entendida para ser experimentada. No necesita definirse con exactitud para sentirse presente. Está ocurriendo, ahora, en este instante, sin que tengas que hacer nada para que eso pase. Y si lo notas con calma, podés percibir que no hay un esfuerzo en sostener lo que existe. Todo se mantiene por sí mismo. El cuerpo respira, el corazón late, la mente se mueve, y el mundo sigue desplegándose sin intervención. Es como si todo formara parte de un mismo proceso que ya está en marcha. Un proceso que no depende de que lo controles. Y en ese reconocimiento aparece algo muy simple: la posibilidad de soltar. Soltar la necesidad de entender todo. Soltar la necesidad de seguir pensando. Soltar la idea de que hay algo más que hacer. Porque en este momento no hay nada que falte. Todo lo que tiene que estar, ya está. Y eso puede traer una sensación de calma muy particular. No como algo que se construye,
sino como algo que aparece cuando dejamos de sostener tensión innecesaria, como si el cuerpo y la mente recordaran, por sí solos, cómo descansar. Y en ese descanso, todo empieza a volverse más liviano. La respiración se hace más profunda, más lenta. Los pensamientos pierden intensidad. Las sensaciones se suavizan. Y lo que queda es una especie de espacio amplio, silencioso, donde todo ocurre sin esfuerzo. Y en ese espacio no hace falta buscar nada más. No hace falta avanzar. No hace falta entender. Porque el proceso ya está completo en sí mismo. Y mientras esa sensación se profundiza, podés simplemente quedarte ahí, sin hacer nada, sin intentar cambiar nada, dejando que todo se acomode solo, como lo hace el universo, como lo hace la realidad, como lo hace este momento. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, ese estar se transforma en descanso. Un descanso natural, profundo, que no necesita explicación, que no necesita dirección, que simplemente aparece cuando todo lo demás se aquieta. Y mientras ese descanso empieza a profundizarse, no hace falta sostener ninguna idea más. Todo lo que fuimos viendo puede disolverse suavemente, como si cada concepto, cada imagen, cada explicación volviera a un fondo más amplio, donde ya no necesita ser pensado. Porque en el fondo, todo este recorrido no era para acumular información, sino para permitir una sensación, una forma distinta de percibir, más abierta, más tranquila, más flexible, una forma donde la realidad deja de sentirse rígida y empieza a sentirse como un proceso que se despliega sin esfuerzo. Y en ese despliegue, no hay nada que tengas que hacer, no hay nada que tengas que resolver. Todo está ocurriendo por sí solo. El cuerpo descansa, la respiración sigue su ritmo, la mente se aquieta poco a poco, y lo único que queda es este espacio, este instante, este momento donde todo se vuelve más silencioso, más amplio, más liviano. Y si prestas atención, sin esfuerzo, podés notar que no hay una separación clara entre vos y ese espacio. No hay un límite definido entre lo que sos y lo que está ocurriendo. Todo forma parte de la misma experiencia. Todo sucede dentro de la misma calma. Y en esa calma no hay urgencia. No hay necesidad de seguir. No hay algo pendiente. Solo este momento que se sostiene por sí mismo. Y mientras esa sensación se vuelve más profunda, más estable, podés dejar que el cuerpo se entregue completamente al descanso, sin resistencias, sin pensamientos que lo interrumpan, simplemente permitiendo que todo se afloje, que todo se suelte, que todo se calme. Y en ese soltar, en ese dejar ir, el sueño puede aparecer, de manera natural, sin que tengas que buscarlo, sin que tengas que hacer nada, como una continuación suave de este mismo proceso, como una transición que ocurre por sí sola. Y mientras todo se vuelve cada vez más silencioso, más profundo, más tranquilo, podés simplemente dejarte llevar, sin esfuerzo, sin dirección, sin intención, hasta que todo se apague suavemente y solo quede el descanso.